iniciamos el video de sistema digestivo y obviamente tenemos que decir que la alimentación es importantísimo porque en los humanos existen dos procesos básicos. Uno es la obtención de energía y el otro es perpetuar los genes. Para esta obtención de energía, obviamente tenemos que consumir alimentos, ¿verdad? Por lo tanto, todo este proceso y manejar todo este sistema digestivo que aparece allí necesita por regla haber un proceso que se llama hambre y otro proceso que se llama saciedad. Son dos procesos muy importantes en la vida de los humanos. Y es que en los humanos los procesos de hambre y saciedad y de alimentación, igual que en los animales, pues son procesos que acarrean la búsqueda de energía. En el caso de los mamíferos muy particularmente y obviamente los humanos, este proceso que se inicia con el amamantamiento es un proceso muy especial dentro del reino animal. Pero de todo modo, como decíamos, el proceso digestivo es un proceso que tiene que ver, que está involucrada toda la sociedad, porque uno se da cuenta que los periódicos, las revistas, la televisión, las redes sociales, etcétera, siempre están llenos de materiales acerca de las cosechas de los alimentos, la sequía que afectan los alimentos, también vemos las plagas que afectan los alimentos, se dan muchas leyes que tienen que ver con la regulación de la alimentación, se dan tratados internacionales que tienen que ver con la exportación e importación de alimentos. También vemos que en el caso de los restaurantes, pues dan diferentes ofertas de menú y de dieta para los comensales. Vemos que ahora hay la pandemia de la obesidad que tiene que ver con el proceso alimentario. También muchas personas en algún momento protestan porque esto se genera a través de una huelga de hambre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vemos que en nosotros la ingesta de alimentos es fundamental en ese sentido y por eso nuestra ingesta de alimentos está directamente relacionada con la parte alimentaria, con la parte energética, ¿cierto? Pero nuestra ingesta de alimentos tiene que ver no solo con la regulación de la parte energética, sino también con la regulación de la temperatura. Y obviamente esto va coordinado también con el agua corporal en ese sentido. Ahora, cuando nosotros los alimentamos, no solo buscamos la obtención de energía, sino también que buscamos el aporte o restablecimiento de muchos nutrientes que se utilizan durante la vida normal de las personas. Sabemos que dentro de estos nutrientes, por ejemplo, existen unos 20 aminoácidos aproximadamente que se encuentran en la proteína animal y de los cuales 9 no podemos sintetizar, por lo tanto tenemos que adquirirlo a través de la dieta. Igualmente vemos que dentro de este proceso digestivo también existen algunos algunos ácidos grasos libres, perdón, que también tenemos que adquirirlos a través de la dieta, ¿no? Ahora, el consumo de energético que tenemos a través de los alimentos debe suministrarnos a nosotros toda una serie de energía para permitir mantener varios de los procesos nuestros. Ahora, ese consumo de energía no es continuo, es episódico. Y de ese consumo de energía, como es episódico, tenemos que guardar un reservorio en nuestro cuerpo. Ese reservorio está determinado por el glucógeno nuestro que está contenido en hígado y músculo y también por el tejido adiposo que quizá se considera pues, la forma de mayor concentración de energía que tenemos en nuestro organismo. Ahora, de todo el alimento que consumimos, más o menos se calcula que un 25% es excretado directamente, o sea, no entra al organismo. Del otro 75%, como lo vemos, el mayor consumo energético lo tiene mantener el metabolismo basal.
Ahora, eso indica que tenemos que tener la tasa basal, la producción de calor correspondiente en ese sentido, ¿no? Entonces, y eso hace que, o lo estamos hablando todo este gasto, obviamente lo estamos hablando de reposo, sin meternos con una persona que tiene actividad física. Así que el consumo de alimentos tiene que ver con esa parte. La otra parte del consumo de los nutrientes que entran a nuestro organismo tienen que ver con los procesamientos de la comida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un efecto térmico de los alimentos y por lo tanto nosotros utilizamos ese pequeño porcentaje para todo el procesamiento digestivo de esos alimentos. Y una parte última, obviamente, que tiene que ver con el mantenimiento del metabolismo basal, etc. Ahora, dentro de los animales existen están los seres vivos que se alimentan los animales que se alimentan de todos los seres vivos, pero hay animales dentro de esos que se alimentan, uno de vegetales, otros de animales, pero también hay algunos que se alimentan en ambos casos, o sea, se alimentan tanto de animales como de vegetales. Ese tipo de animales le llamamos omnívoros, a los cuales nosotros pertenecemos. Entonces, en concreto, existen los carnívoros que se caracterizan, inclusive su misma dentadura está caracterizada por los caninos. Están los herbívoros que se caracterizan más por tener los morales, que son trituradores. Y estamos los omnívoros que tenemos digamos, como una dentadura mixta. Entonces nosotros estamos dentro de ese tipo de animales, por lo tanto consumimos tanto seres vegetales como animales, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista quiere decir que los animales se han ido especializando y algunos animales, inclusive si se le quita su fuente de alimento, podrían perecer. Los humanos, desde ese punto de vista de que son omnívoros, pues tienen una mayor, digamos, como prevalencia o una mayor amplitud en la consecución de alimentos. Entonces, dentro de los alimentos que consumimos están los de origen animal o vegetal y ellos están divididos en el agua, que eso ellos contienen, y el material seco que contiene. De este material seco, nosotros obtenemos una materia orgánica y una materia inorgánica. Dentro de la materia orgánica tenemos digamos así, algunos de los macronutrientes como carbohidratos, proteínas, lípidos, pero también tenemos ácidos nucleicos y ácidos orgánicos y obviamente vitaminas, ¿no? Y también dentro de la materia inorgánica obtenemos los minerales. De esa forma es que nosotros completamos toda nuestra dieta y obviamente podíamos mantenernos bien nutridos. Ahora, desde el punto de vista de los hábitos alimenticios, los animales se dividen en hábitos diurnos y hábitos nocturnos. En el caso de los humanos, obviamente tenemos unos hábitos diurnos. Por lo tanto, la ingesta de alimentos se hace mayor durante el día, así que los nutrientes y la parte energética la tenemos preferiblemente durante el día. Y nosotros durante el día tenemos un proceso metabólico o una predominante que es la lipogénesis. Eso quiere decir que durante el día los nutrientes que estamos consumiendo preferiblemente van hacia la formación de lípidos. Eso hace que una gran parte de los alimentos se almacenen en los adipocitos y parte de los nutrientes se almacene, vaya a reponer los tejidos magros. En cambio, durante la noche se supone que no debe haber consumo de nutrientes, ni procesos energéticos, pero tampoco, o debe haber un consumo muy poco. Así que durante la noche, el proceso bioquímico que predomina en nosotros es la lipólisis. Así que, por lo tanto, están afectados los adipocitos principalmente.
Bien, ahora, ¿cómo explicamos esta parte? ¿Cómo explicamos eso que acabamos de decir en cuanto a los hábitos diurnos? Entonces, habíamos dicho que el acontecimiento metabólico principal era la lipogénesis. ¿Y eso cómo se genera? Durante el día tenemos un balance positivo de energía. Eso quiere decir que la cantidad de energía que consumimos durante el día normalmente es mayor que la cantidad de energía que gastamos durante ese mismo tiempo. Eso indica que hay un sobrante de energía al finalizar el día. Eso es lo que se llama un balance positivo de energía. Por lo tanto, cuando las personas se quieren someter a una disminución de peso, los profesionales correspondientes a la planeación de las dietas de las personas, pues tienen que generar unos balances negativos de energía durante el día para poder generar esa disminución de peso. Pero lo normal es que tengamos un balance positivo de energía durante el día, ¿verdad? Eso se va a reflejar en diferentes procesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como va a haber un aumento de los lípidos corporales y va a haber, por lo tanto, va a haber un aumento de peso. Esos procesos conllevan a que, o se deben a que el proceso bioquímico que predomina durante el día en los humanos, en nosotros es la lipogénesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa durante el día? Van a haber dos cosas muy uno, vamos a ver las comidas más frecuentes. En el caso, normalmente los humanos están comiendo casi cada 2 o 3 horas. Si se levantan a las 6 de la mañana, allí generan su desayuno y casi por ahí 9 de la mañana están comiendo lo que llaman la media mañana. En el mediodía, entre 12 y 1, están almorzando. Luego, en el 3, 4 de la tarde, están haciendo la media tarde. 5 a 6 por ahí están haciendo, 6 a 7 están haciendo la cena. Y si siguen despierto más o menos hasta las 9 de la noche, pues ya otra vez vuelven. O sea que estamos comiendo casi cada 2 o 3 horas. Las comidas son demasiado frecuentes. Y los neurones y los patrones neuroendocrinos que explican esta parte, uno es que hay un aumento de la utilización de glucosa. Eso se debe a que hay una mayor liberación de insulina y obviamente hay una mayor respuesta de glucosa. Y lo otro es que también hay un aumento de los receptores de insulina en los diferentes tejidos. Estamos hablando de personas obviamente normales, sin problemas de sensibilidad a la insulina. Así que entonces eso genera una mayor utilización de la glucosa y por lo tanto un aumento de los lípidos corporales. Ahora, durante la noche, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, todo el metabolismo nuestro cambia, ¿ya? Debido a que normalmente en la noche hay un balance negativo de energía. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si una persona se acuesta, se duerme, vamos a suponer a las 10 de la noche, y muchas veces al día siguiente no tiene que levantarse porque no hay un compromiso, es un fin de semana, seguramente algunas personas se pueden levantar 9, 10 de la mañana, o sea, están durmiendo casi 12 horas. Y esas 12 horas no han probado ninguna clase de alimento. Pero durante esas 12 horas el cuerpo ha seguido utilizando energía, ha seguido con todos los procesos básicos y por lo tanto ha tenido que gastar energía. Como el cuerpo no ha consumido esa energía, pues tiene que tomar la energía de la que ya existe en el cuerpo. Por eso hay un balance negativo de energía. ¿Qué es lo ideal? Que el balance positivo de energía durante el día sea similar al balance negativo de energía durante la noche y eso generaría un equilibrio en el peso, ¿verdad? Ahora, como estamos utilizando ese balance negativo, como hay un balance negativo de energía y se están utilizando reservas nuestras, entonces se va a disminuir de peso porque la utilización de la energía se está usando básicamente de los lípidos corporales debido a que el proceso energético bioquímico que sucede o que nos predomina durante la noche es la lipólisis. Y entonces lo característico es que durante la noche haya comida menos frecuente y lo ideal es que no debería haber alimento. Ahora, lo aconsejable
es que una persona consuma alimento mínimo o perdón, máximo 3 horas antes de ir a dormir, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los patrones neuroendocrinos? Hay una hipoinsulinemia durante la noche y obviamente hay una disminución de toda la sensibilidad que tienen los tejidos hacia la insulina con una disminución de insulina, lo que hay una pequeña intolerancia hacia la entrada de glucosa a la célula. Entonces, lo recomendable es que si vamos a dormir, no le dejemos al organismo un trabajo de que haya una digestión y posterior metabolismo, porque pues todo el proceso metabólico en nosotros, como lo ven, ha cambiado durante la noche. Pero, ¿cómo sabemos que nosotros, o sea, cómo el organismo sabe en qué momento tiene hambre o en qué momento tiene saciedad? Esto parte a través de un órgano que se llama el hipotálamo, ¿cierto? Y es el hipotálamo en dos de su núcleo, el núcleo ventromedial y el área hipotalámica lateral. Estos dos núcleos o estas dos zonas del hipotálamo son las encargadas de manejar todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, con la parte de la alimentación. El centro del hambre o área hipotalámica lateral y el centro de la saciedad o núcleo ventromedial. Los dos están influenciados por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Normalmente o durante el día lo que más predomina es que el núcleo ventromedial genere una inhibición sobre el área hipotalámica lateral. Por eso, sumado en tiempo, durante el día es mayor el tiempo durante el tiempo en que no comemos que el tiempo en que estamos consumiendo alimento, ¿verdad? Pero una de las de los procesos que influyen sobre los dos núcleos es los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si la glicemia está alta, eso implica que hay un aporte energético en el cuerpo bastante alto y, por lo tanto, no deberíamos consumir alimentos, ¿cierto? Por eso, el área hipotalámica lateral o centro del hambre estará inhibido. En cambio, el núcleo ventromedial o centro de la saciedad estaría activado, ¿cierto? Ahora, lo contrario, si los niveles de glucosa en sangre disminuyen, entonces debería inhibirse el núcleo ventromedial, o sea, el centro de la saciedad debería estar inhibido y obviamente como hay unos niveles de glucosa bajos, se supone que hay una disminución de los aportes energéticos y entonces el área hipotalámica lateral o centro del hambre se activará y eso generará el correspondiente sensación de hambre, ¿no? Obvio que este manejo no es tan sencillo y no solo es a través de la glicemia, pero aquí hay una diferencia entre los animales y los humanos. Los animales, cuando llegan a la saciedad y durante esa etapa de saciedad no vuelven a consumir alimento. En cambio, eso no pasa igual en los humanos. Los humanos están consumiendo alimento, es más, es posible que el alimento que estén consumiendo no lo alcancen a consumir todo debido a que ya se sienten saciados, pero sin embargo dejan una parte del alimento, abren la nevera, encuentran un postre y nuevamente van a comer postre, a pesar que el alimento que tenían no sobró porque ya estaban saciados, todavía siguen consumiendo ese tipo de alimentos. No pasa eso igual en los animales. De hecho, se han hecho experimentos con reptiles y con otros animales, inclusive con vertebrados. Hay un experimento, perdón, que se hizo con mosca, donde se le puso a consumir soluciones muy concentradas de glucosa. Y cuando los animales se le dieron una solución concentrada de glucosa, ellos consumieron y llegaron a la saciedad. Posteriormente se le colocó inmediatamente más soluciones concentradas de glucosa y la mosca no volvía a consumir porque ya su centro de saciedad estaba disparado, muy a pesar de los olores
que emitía la solución y los sabores que tenía la solución, pues el animal no generaba otra vez el proceso de ir a comer. Entonces vemos que ese es un proceso que sí se ha alterado bastante en nosotros los humanos. Pero, como le dije, el centro de la saciedad y el centro del hambre no solo están afectados por la glicemia, sino también por otros procesos de tipo endocrino. Puede que algunos de estos centros se lesionen, ya sea por procesos quirúrgicos, por algún trauma, por algún accidente, etcétera, etcétera, por alguna situación. Entonces vemos que si el que se afecta es el núcleo ventromedial, pues el individuo que tenga esta afectación no se va a disparar la saciedad. Por lo tanto, ese individuo normalmente tendrá mucha hambre y podrá llegar a la obesidad. En cambio, si el que se afecta es el área hipotalámica lateral, entonces obviamente que este individuo no le va a dar hambre y entonces no tendrá deseos de comer y tan posiblemente ni siquiera deseo de tomar líquido. En experimentos que se hicieron con neuronas de las dos áreas, aquí observamos cómo si a las neuronas, tanto del área hipotalámica lateral como la neurona del núcleo centromedial, se le aplicó glucosa y se vio cómo el área hipotalámica lateral, se activaron las neuronas, el núcleo ventromedial se activaron las neuronas, en cambio en el área hipotalámica lateral hubo una hiperpolarización y por lo tanto una inhibición. Lo que indica cómo el área hipotalámica lateral se activa porque si hay ya mucha energía disponible, obviamente no se necesita más consumo. Y lo contrario, obviamente, pasó en el centro del hambre. Ahora, cuando se le suministró tanto insulina, conjuntamente insulina con glucosa a los dos tipos de neuronas, vemos cómo en el área hipotalámica, en el núcleo ventromedial, perdón, la unión del suministro de glucosa y insulina generó una activación del núcleo ventromedial, el núcleo ventromedial, perdón. Entonces, o centro de la saciedad. Entonces, esta respuesta podría estar diciendo, primero, que sería uno de los pocos centros del cerebro que esté siendo sensible a la insulina, por un lado, y por otro lado, posiblemente esté diciendo que a través de este centro se podrían estar controlando todos aquellos órganos que tienen que ver con la captación de glucosa a través de insulina. En cambio, vemos que en el núcleo, en el área hipotalámica lateral, pues la respuesta fue inhibitoria, ¿cierto? Ahora, aquí también podemos ver que el centro del hambre o área hipotalámica lateral podía activarse, cuando haya falta de haya exceso de falta de glucosa, aquí mírelo, podía activarse cuando hay falta de glucosa, o también podía activarse cuando hay ácidos grasos libres. Lo de los ácidos grasos libres podría estar diciéndole de que al no haber consumo de carbohidratos, se están utilizando las reservas de grasas y por lo tanto los ácidos grasos están libres. Pero también, como les decía, posiblemente no, los dos centros están también modulados o coordinados por el sistema endocrino. La leptina es una de las hormonas que se ha descubierto en los últimos tiempos y que es producida principalmente por el tejido adiposo, ¿cierto? Y la leptina, entonces, es la que activa el centro de la saciedad, así que cuando se supone que cuando hay bastante tejido graso, entonces hay una mayor producción de leptina y por lo tanto habría una activación del centro de la saciedad y tendríamos que dejar de comer. Ya se sabe también que la insulina, como hemos venido viendo en los procesos, durante el día está más activada y ella estimula el centro del hambre. Así que a una mayor producción de insulina, una mayor hiperfagia, ¿no?
La grelina, una también de las hormonas últimamente descubiertas y que se produce principalmente en el estómago, ella ya se sabe que se aumenta en los procesos posteriores a la comida, o sea, lo que indica que está activando el centro de la saciedad y inhibiendo el centro del hambre. Igualmente, este péptido, que también ya está en estudio, pues también uno de los péptidos que se activa inhibe el centro del hambre y activa el centro de la saciedad. Entonces, como vemos, no solo el sistema nervioso está manejando estos dos centros, sino también el sistema endocrino a través de muchas hormonas. Ahora, ¿cómo se ve afectado el área hipotalámica lateral y cómo se ve afectado el núcleo ventromedial? Esta área hipotalámica lateral puede estar afectado directamente del cerebro con pensamientos que se generen a partir de allí. Igualmente, solo con señales visuales podría activarse el centro del hambre, ¿cierto? Solo ver comidas apetitosas podrían ya estar generando esa respuesta. Oler tener algún olor agradable, obviamente ya también registrado en nuestra corteza como un olor agradable y asociado a la comida, también despertaría ese centro del hambre. Probar algún alimento también va a despertar o va a activar ese centro del hambre. Vía nerviosa a través del quinto par, ya se sabe que desde el estómago podrían haber señales, igualmente a través del vago podrían haber señales que lleven hasta el centro del hambre y activen el mismo, ¿no? Entonces vemos que el centro del hambre está directamente conectado con el cerebro, que estos centros pueden estar influenciados por la leptina producida por el tejido adiposo, pero también muchas de las hormonas, como la colecistoquinina, como la grelina, podrían estar también influyendo sobre estos centros del hambre. Ahora, desde este centro de hambre y desde el hipotálamo podrían ir mandando señales debido a la disminución de energía en el cuerpo, por lo tanto la disminución de glucosa, para que se dé la ingesta de alimento que pueda generar la correspondiente consumo de energía. Ahora, ¿cómo se activa o cómo se modula más bien o cómo se activa? ¿Cómo se modula el centro de la saciedad? También puede estar modulado por patrones internos y por patrones externos. Los patrones internos obviamente están influenciados, están comprometidos el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y esos patrones externos pueden ser estimuladores o inhibidores, ¿verdad? Y de acuerdo a ello, la ingesta de alimento va a ser mayor o va a ser menor, como lo vimos ahorita con las diferentes hormonas y con las señales nerviosas. Dentro de los factores externos está la palatabilidad. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? O sea, la mayor o menor aceptación que tenemos sobre el gusto de un alimento. Entonces, si tenemos mayor o menor aceptación, el consumo va a ser mayor o va a ser menor en ese sentido. Si uno va con una persona, vamos a suponer, a un restaurante italiano a comer pasta, es posible que a una de las personas le agrade comer pasta y es posible que la otra no le agrade o le parezca mal la comida de pastas, y entonces vemos que la persona que le agrada pues va a tener un consumo alto de ellos y por lo tanto el centro de esta saciedad no va a estar activado, ¿cierto? En cambio, la persona que no tenga ese agrado va a consumir menos. Entonces, el mayor consumo o el menor consumo de alimento va a depender de ese tipo de estímulo. Y todo el sistema digestivo tiene secreciones, pero también tiene movimientos. Y como sabemos, el sistema nervioso, los sistemas nerviosos autónomos son tres. El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el tercer sistema nervioso que poseemos en el organismo es el sistema nervioso entérico que se encuentra manejando el sistema digestivo. Por eso cuando nosotros deglutimos un alimento, a partir de allí
el sistema digestivo es totalmente autónomo y volvemos a tomar algo de autonomía en el ano. En el resto del trayecto del sistema digestivo, él se maneja autónomamente. Y ese sistema nervioso autónomo entérico está dividido en un sistema submucoso y un sistema mientérico. El sistema nervioso mientérico tiene que ver con todos los movimientos que tiene el aparato digestivo. Y el sistema nervioso submucoso tiene que ver con todas las secreciones que tiene el aparato digestivo. Ahora, ese sistema nervioso entérico, o sea, ese sistema submucoso y el sistema mientérico está distribuido a lo largo de todo el sistema digestivo. Y obviamente cada uno va a influir de acuerdo a cómo se dé el proceso. Entonces, sabemos que el sistema, el pleso mientérico maneja los procesos de movimiento, por lo tanto tiene que ver con la musculatura longitudinal y circular que contiene el aparato digestivo. Y el pleso submucoso tiene que ver con todos aquellos procesos que tienen que ver con secreciones del aparato digestivo. Así que esos dos sistemas no solo están conectados con el sistema nervioso central, sino que tienen influencia con el sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales pueden activarlo o desactivarlo de acuerdo a el impacto que tienen ellos sobre este sistema nervioso mientérico. Ahora, cuando nosotros vamos a consumir alimento, tiene algunas fases, ¿cierto? O sea, ya el aparato digestivo con su autonomía puede generar autonomía desde varios puntos de vista, como vimos ahorita. Hay una fase llamada fase cefálica, en la cual el aparato digestivo se prepara a recibir alimento solo con recibir estímulos visuales, olfativos, gustativos, de masticación o de deglución, inclusive auditivo, y como vimos también desde nuestro cerebro, o sea, solo con pensarlo. Así que esta fase cefálica, cuando se da algunos de estos estímulos, inmediatamente puede haber un aumento de la salivación, como pasa a veces cuando vemos una persona comiendo, por ejemplo, un mango verde con sal, cuando vemos una comida apetitosa, e inmediatamente también empiezan a darse secreciones gástricas dentro de la autonomía del aparato digestivo, esperando una posible llegada de alimento, e igualmente ya se dan secreciones pancreáticas, porque ya el sistema submucoso empezó a generar una serie de estímulos sobre las secreciones correspondientes, ¿verdad? Esta fase cefálica es una de las fases que más explotan las grandes compañías de alimentos, y por eso en los restaurantes, etcétera, uno ve que hay una serie de pinturas, de cuadros, de fotos que generan ese tipo de respuestas en nosotros. Pero igualmente uno ve que en algunos supermercados donde se pide diferentes tipos de productos, cuando usted entra al supermercado, en la parte de adelante ya le ofrecen alimento, y a veces, muchas veces el ofrecimiento de alimento está al lado de sitios que no corresponden a un restaurante o a una plaza de comida, porque pueden estar al lado de cualquier artículo de venta de ropa o venta de zapatos, etcétera, ¿cierto? Entonces esta fase cefálica es una de las fases más explotadas. De hecho, la industria alimenticia tiene muchos científicos detrás de ella, y por eso ya se sabe, por ejemplo, que los alimentos o los colores amarillos y rojos están más asociados a el consumo de alimentos, a la mayor aceptación de alimentos, etc. Pero sobre el supuesto de que la persona sí degustó el alimento, lo masticó y hizo la deglución, entonces ya el alimento pasaría al estómago. Por eso vendría la segunda fase, que es la fase gástrica. En esta fase ya se genera ya la llegada del alimento, y con eso genera también la salida de los procesos gástricos, como las secreciones de ácido clorhídrico, etc. E igualmente
también se generaría secreciones pancreáticas. Y por último vendría la fase intestinal. O sea, eso quiere decir que ya todo el proceso alimenticio llegó hasta esta fase y aquí se van a generar todos y cada uno de los procesos digestivos. Entonces, en conclusión, el alimento, el proceso digestivo maneja tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Entonces, los procesos digestivos se manejan con varios factores. Uno es el factor miogénico, que tiene que ver con el movimiento de las capas musculares, tanto internas como externas. El otro factor es lo que tiene que ver con el sistema nervioso, tanto la influencia del sistema nervioso simpático y parasimpático, como la influencia de los plexos mientéricos y submucosos. E igualmente tiene que ver el factor hormonal, ¿ya? De todas y cada una de las hormonas que influyen allí. El ejemplo que colocamos acá de solo 3 hormonas no indica que son las únicas que participan, sino simplemente como una muestra representativa de todas y cada una de las hormonas que participan en el proceso digestivo. Como vimos, hay una capa circular y una capa longitudinal y una capa circular que ellas con su movimiento es que pueden generar todos los procesos digestivos que se van dando, acompañado obviamente por los factores hormonales y los factores neurogénicos. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de manejar todo, o de hablar sobre todo el proceso digestivo, desde la boca hasta el ano. Y el inicio de la digestión se hace con la masticación. Entre más masticamos, la masticación tiene obviamente un objetivo y es macerar los alimentos y llevarlo al menor espacio posible, o lo menor tamaño posible, para que se faciliten los procesos digestivos. Ese es uno de los procesos que hay. Por eso, las personas que no mastican consumen más alimento, y lo explicaremos a medida que vayamos avanzando en la charla. La persona que más mastican, entonces comen menos. Y de hecho, las personas que más mastican tienden a demorar un poco más durante el proceso de alimentación, aunque alguna gente las critica, etcétera, son las personas que comen correctamente, ¿verdad? Entonces, ahora, posterior a esa masticación, entonces viene la deglución. Si las personas mastican, utilizan la deglución refleja. Si la persona no mastica muy bien, tiene que usar la deglución voluntaria. Durante la masticación se activa la secreción de saliva, se aumenta la secreción de saliva a través de las glándulas correspondientes. Y esa saliva, cuando llega a la boca con los componentes que tienen, manejan una serie de objetivos o de procesos digestivos, ¿verdad? Una de ellas es humedecer los alimentos, y por eso contiene agua en cantidades suficientes. La otra es empezar la digestión de carbohidratos, y por eso tiene la enzima correspondiente, pero también contiene una serie de inmunoglobulinas para empezar los procesos de defensa de nuestro organismo en la destrucción de microorganismos. Por eso es necesario e importante masticar, porque de esa forma podemos dejar al descubierto microorganismos que estén ocultos dentro del alimento que consumimos, para que la inmunoglobulina puedan hacer el proceso correspondiente. Pero igualmente la masticación también ayuda a que posiblemente, sobre todo en los vegetales, donde están cubiertos por la celulosa, una sustancia que no es degradada por el organismo humano, entonces, pero sí se puede, a través de la maceración, fracturar esta sustancia y abrir los procesos vegetales, las capas vegetales que cubren los carbohidratos, y hasta allí pueda llegar la amilasa salival y empezar el proceso digestivo correspondiente. Entonces, esa es la otra importancia de la masticación. La saliva, como dijimos, lubrica toda la zona bucal, pero también interviene en la digestión de los carbohidratos, y a través de la saliva, como vimos cuando vimos el video de líquidos corporales, puede haber una regulación hídrica del organismo, porque recuerde que allí se da la sensación de sed,
y es uno de los estímulos que indica que ya estamos deshidratados. Ahora también se maneja un pH bucal. Como está la amilasa salival y ella actúa aproximadamente a un pH 6.8, indica que cuando llegan allí los carbohidratos y hay un pH óptimo, entonces en ese momento, cuando estamos masticando, la amilasa salival puede actuar sobre los carbohidratos y empezar a descomponerlos en partes menores y así empezar el proceso digestivo. Pero en el caso de los humanos, nuevamente, muchas veces el consumo de alimentos se acompaña con el consumo de soluciones ácidas. Por ejemplo, en los sitios donde se toma jugo o zumo, se toman jugo o zumos ácidos, ya sea de la maracuyá, limonada, etcétera, lo que va a cambiar el pH bucal. Entonces, si consumimos sustancias o soluciones ácidas, vamos a bajar el pH, vamos a cambiar el pH correspondiente en el cual actúa la amilasa salival y desde ya estamos alterando el proceso digestivo de los carbohidratos. Ahora, el alimento luego pasa al esófago. En el caso de los humanos, el esófago es solo un tubo por donde pasa el alimento para ir hasta el estómago, ¿verdad? Normalmente, cuando el esófago normalmente está obliterado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay paso de alimento, él está totalmente cerrado. Él se va abriendo a medida que pasa el alimento. Y su peristaltismo, entendiendo peristaltismo como el movimiento del aparato digestivo, es de tipo oral. Eso quiere decir que va desde la boca hacia el ano. Es lo normal, ¿verdad? Porque cuando hay peristaltismo oral, que no es normal en nuestro esófago, entonces hay regurgitación, hay eruto, etcétera, que son movimientos no normales o no característicos del esófago. Pero como lo vemos, entonces el esófago siempre está obliterado, pero al paso del alimento, él va abriéndose y a medida que va pasando el alimento, nuevamente se cierra. Es lo normal que pase en esto. Pero resulta que el peristaltismo en el esófago se da aproximadamente cada 10 segundos. Eso quiere decir, una onda peristáltica arranca desde el inicio del esófago hacia el estómago cada 10 segundos, perdón. Muchas personas que no mastican, entonces hacen degluciones muy rápidas. ¿Eso qué indica? Que cuando se hace degluciones antes de los 10 segundos, existe la posibilidad de detener el peristaltismo. Entonces, al detenerse el peristaltismo, no hay movimiento del esófago hacia el estómago, pero la persona sigue consumiendo alimento. Eso hace que se retenga el alimento en el esófago y no es normal que el esófago retenga alimento. Como dije, el esófago solo es el paso del alimento desde la boca hacia el estómago. Entonces, esa retención de alimento es anormal, da una sensación anormal en las personas y hay que volver a reactivar el peristaltismo en el sitio gatillo al inicio del esófago, pero esa activación, como no se puede hacer manualmente, la forma más sencilla de hacerlo es a través de un líquido. Que el líquido que consumimos pase por ese sitio gatillo, lo vuelva a activar y entonces comienza nuevamente el peristaltismo. Por eso las personas, cuando se le obstruye el alimento en el esófago y se toma el líquido, se siente la bajada por donde va el trayecto del alimento detenido y el paso por el cardia si ese alimento no masticado es demasiado grande. Y luego ya el alimento entra al estómago, ¿verdad? Como vemos desde el punto de vista anatómico, el estómago, como el aparato digestivo, tiene los músculos circulares y los músculos longitudinales, y también desde el punto de vista anatómico, el estómago es una sola bolsa, no tiene división, sino es una sola bolsa. Pero desde el punto de vista fisiológico, el estómago está dividido en dos. Un estómago anterior o fundus y un estómago posterior o antro. Ese estómago anterior o fundus tiene unas características fisiológicas, las cuales tiene una poca movilidad, hay un mayor almacenamiento de alimentos y se almacena preferiblemente aquellos alimentos que no se han masticado. Esa poca movilidad y aquí el alimento tiene una separación de fases.
O sea, los alimentos que han sido menos masticados, o sea, que son más grandes, se colocan en la parte superior. Los alimentos más masticados o más digeridos o más macerados están en la parte inferior. Esta poca motilidad y también desde aquí hay una menor influencia hacia los centros superiores que tienen que ver con la saciedad. En cambio, la parte distal o antro del estómago tiene una mayor movilidad, tiene una mayor mezcla, y cuando ya todo el proceso digestivo se ha dado y las partículas del alimento están ya bastante maceradas o digeridas, entonces pasan al duodeno. Entonces vemos que el estómago tiene la función de almacenar el alimento, tiene también de mezclar ese alimento con las secreciones gástricas, y esto es importante. El estómago tiene como especie de memoria en cuanto al tamaño de la partícula. Las partículas tienen que tener aproximadamente 1 milímetro de grande para poder pasar al duodeno. Por lo tanto, la persona que no mastica, ese sólido que la persona ingiere, que deglute, tiene inclusive centímetros, lo que indica que el estómago tiene que empezar a disminuir su tamaño hasta que llega a 1 milímetro. Eso obviamente genera una mayor demora de la partícula en el estómago, una menor, un retraso en el duodeno, un retraso en absorción, para que se registre en sangre y pueda avisar hasta el hipotálamo y pueda evitar el centro de la saciedad. Eso, obviamente, como hay un retraso en eso, la persona consume más alimento. Una de las razones por las cuales la persona consume más alimento. Lo otro es que el estómago parece también que tuviese memoria con respecto al aporte energético. Cuando consumimos alimentos que tienen ricos en grasa, entonces el estómago retiene también el contenido de él. ¿Cierto? Por eso entonces es como si tuviese una memoria y va llevando hacia el duodeno con más lentitud su contenido, ¿cierto? Es como si fuera dando un aporte energético de acuerdo a unos parámetros ya establecidos. Y aquí en el estómago comienza la digestión proteica de dos formas. Uno, a través del ácido clorhídrico con la desnaturalización de las proteínas, y dos, a través de un proceso enzimático que con las enzimas correspondientes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay el inicio de esta digestión proteica y obviamente también el retraso de la digestión a través de la aparición de grasa, ¿cierto? Ya cuando se ha dado todo este tipo de procesos y ya se han dado la digestión correspondiente en el estómago, el alimento pasa hacia el duodeno. Entonces vemos que la mucosa gástrica produce una serie de compuestos que tienen que ver con la digestión. Vemos que la mucosa gástrica está recubierta por un moco. Este moco la protege tanto de los procesos enzimáticos como del ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces, porque en caso de que las enzimas y el ácido clorhídrico lleguen hasta las paredes del estómago, eso generaría posibles daños en él y posible úlcera en ese sentido. También en el estómago se produce el factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia producida en el estómago, pero que actúa en el intestino y tiene que ver con la absorción de vitamina B12. Así que esa es otra de las funciones que genera desde el estómago, pero que actúa allí en ese sentido. Así que el estómago diariamente más o menos aporta 2.5 litros a todo el contenido intestinal. Y también en el estómago, pues hay una serie de aportes de electrolitos, sobre todo bicarbonato, que en parte neutralizan el pH ácido que produce el estómago. Pero desde el punto de vista enzimático, habíamos hablado, el estómago no produce la enzima activa
sino que produce de una forma inactiva. Por eso el estómago lo que produce es el pexinógeno. Y este pexinógeno, de acuerdo al pH que haya en el estómago, se va a convertir en pexina, que es la enzima que va a ayudar al ácido clorhídrico a la digestión proteica. Entonces, como habíamos comentado, el pexinógeno se va a convertir en pexina, que es la que actúa sobre la parte enzimática y la parte de doblamiento de proteínas desde el punto de vista enzimático, porque del otro punto de vista químico lo hace el ácido clorhídrico. Y como vemos acá, si el pH es muy ácido, la conversión de pexinógeno a pexina es muy rápido. En cambio, si el pH tiende a ser básico, entonces esa conversión es lenta. Es muy dado en las personas en que cualquier anomalía digestiva se lo atribuyan a un proceso gástrico. Y entonces cualquier molestia a nivel abdominal, lo primero que dicen es tengo problemas gástricos, y es muy dado a consumir soluciones básicas, ¿cierto? Y esas soluciones básicas, como lo ven, lo que van es a aumentar el pH, y en caso de que sea cierto que el proceso digestivo es gástrico, entonces vamos a inhibir la acción de pecina y por lo tanto vamos a alterar todo el proceso digestivo de las proteínas. Así que no es recomendable hacerse esa automedicación, y lo más recomendable es comer sanamente, masticar en la forma correspondiente, y seguramente tendremos procesos digestivos acertados, ¿verdad? Lo otro, como que le comenté, era que el factor intrínseco, que es el que ayuda a la absorción de vitamina B12 ya en el intestino delgado. Entonces, vemos que el estómago tiene que protegerse contra la pexina y por el ácido clorhídrico, ¿cierto? Que son dos sustancias que en el hecho de llegar a sus paredes, como dijimos, podrían dañar esas paredes por la alteración de los procesos proteicos y generar úlceras. Entonces, por eso el estómago genera su protección a través del moco que produce, a través del bicarbonato que neutraliza ese ácido. Y obviamente hay una regeneración continua de las paredes del estómago debido a que en parte se ve afectada por todas estas sustancias que ella misma produce. Este tipo de producción de secreciones del estómago, ya habíamos dicho, actúa sobre las proteínas, pero también el ácido clorhídrico, al generar un pH tan bajo, uno de los ácidos más fuertes que existen, también es una producción antimicrobiana porque destruye allí muchos de los microorganismos que logran pasar hasta él, y con ese pH puede destruirlos y inhibirnos de tener esa afección, ¿verdad? Y la otra función, como habíamos dicho, es la absorción de la vitamina B12 a través del factor intrínseco. Ahora, la regulación de la motilidad, ya habíamos dicho, está dada no solo por el sistema nervioso, sino también por el sistema endocrino. Y hay muchas hormonas que ayudan a la motilidad del estómago, pero hay otras que inhiben la motilidad del estómago, ¿cierto? Esto va a depender de los procesos digestivos y el momento del proceso digestivo que se dé, para que algunas generen un aumento de la motilidad y otras hagan o produzcan una inhibición de esa motilidad. Desde el punto de vista de las agresiones, entonces el estómago se ve sometido a dos tipos de agresiones. Una agresión endógena, que es obviamente las sustancias que él produce, como el ácido clorhídrico y la pecina, que atacan, que ya vimos, hacen los procesos digestivos de las proteínas, pero también obviamente son unas agresiones internas, porque si lograran llegar a las paredes estomacales, lo que impide el moco obviamente, si llegaran a esas paredes estomacales, podrían denaturalizar por un lado o digerir por otro lado las proteínas de las membranas celulares correspondientes. Pero también las otras agresiones, la de tipo exógeno,
de todas aquellas sustancias que consumimos, sobre todo en esta época donde consumimos muchos alimentos con preservativos, los cuales generan una agresión fuerte sobre el estómago. También muchas costumbres de automedicación, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que la gente se tiende a automedicarlo, y sabemos que el ácido acetilsalicílico inhibe la producción de prostaglandina y las prostaglandinas ayudan a la producción de las secreciones gástricas y a la producción de moco. Así que por esa razón es contraproducente, sobre todo personas que tengan problemas de úlcera, generar este tipo de automedicación cuando deberían ir al facultativo correspondiente para que manejen mejor estos procesos, ¿cierto? Y algunos medicamentos también pueden generar este tipo de agresiones que pueden afectar a las paredes estomacales. Lo que traigo aquí es el modelo de la producción de ácido clorhídrico. En ese modelo, aquí vemos, de este lado estaría la sangre, aquí estaría la célula osíntica de la célula de la pared estomacal y de este lado la luz estomacal. No vamos a explicar con detalle este modelo, sino simplemente lo que decimos es que está comprometido el bicarbonato a través y en la producción de esto, el bicarbonato se produce a través de la unión del agua con el CO2 y con la enzima correspondiente que es la anidasa carbónica para generar el ácido carbónico, luego la descomposición del mismo a través del bicarbonato que regresa a la sangre y el ion hidrogenión que va hacia la luz estomacal. Entonces, como vemos, por transporte activo sale el ion hidrogenión y el ion cloro con los correspondientes intercambios y eso en la luz estomacal es que se van a generar la unión del cloro con el ion hidrogenión para producir el ácido clorhídrico correspondiente, ¿cierto? Entonces, en términos generales, lo que quiero acá decir es que la célula no produce el ácido porque se supone sería contraproducente y se podría haber un daño interno en la célula, sino que ella lo que hace es mandar los elementos correspondientes para que se unan y produzcan el ácido. Bien, ahora, los movimientos del estómago para generar la salida de su contenido hacia el intestino puede darse que hay algunos factores que la excitan y algunos factores que lo inhiben. Desde el punto de vista de factores que lo excitan puede ser el volumen que tenga el contenido gástrico, la composición del alimento que hemos generado, que puede influir sobre esa tasa de vaciamiento, la cantidad de alimento que genere una distensión correspondiente. Obviamente, al haber un alimento, todos los mecanorreceptores que se estimulan allí y también los movimientos peristálticos que se generan, ¿cierto? Todo esto puede generar una excitación que puede generar la movilidad del alimento en el estómago hacia el duodeno. En cambio, hay factores inhibidores que, como lo habíamos dicho, pueden disminuir o retrasar la salida del alimento hacia el duodeno. Uno, como habíamos dicho, es los sólidos que tengan mayor a 1 milímetro. Por eso decía que las personas que no mastican, pues comen más porque el alimento se mantiene más tiempo en el estómago y dura más tiempo para llegar a la sangre y avisar a los centros nerviosos de que ya el consumo energético correspondiente se ha satisfecho. También habíamos dicho que los alimentos con grasa, sobre todo de cadenas largas saturadas, inhiben el vaciamiento gástrico y demoran ese contenido allí. De allí que algunas personas cuando están tomando alcohol o consumiendo alcohol, tienden a comer comidas grasas para generar una mayor duración o un mayor efecto del alcohol. Y por aquí se podría explicar esa parte, ¿no? También, obviamente, cuando ha llegado mucho alimento al duodeno y hay una mayor distensión, entonces hay efectos tanto neuronales como hormonales que van a inhibir el vaciamiento gástrico. Y también, como el pH que viene del estómago es ácido, pero el duodeno trabaja preferiblemente con pH básico, que lo facilita las
secreciones del páncreas. Entonces, cuando llega ese pH ácido, hasta que el contenido pancreático no lo neutralice, entonces vuelve a reanudarse el vaciamiento gástrico. Mientras tanto, el vaciamiento gástrico se mantiene. Y lo otro son las soluciones hipertónicas, ¿cierto? Entonces, es muy dado por las personas que cuando están consumiendo alimentos, consumen soluciones hipertónicas, llámese bebidas gaseosas, ¿cierto? Y que son bebidas azucaradas, o en los sitios donde se consume jugo o zumo, con unos que son bastante concentrados y otros que son endulzados con mucha sacarosa, ¿cierto? Entonces, ese tipo de soluciones inhibe también el vaciamiento gástrico, así que si nosotros estamos consumiendo alimento y consumimos gaseosas o consumimos zumos o jugos muy concentrados, vamos a inhibir el vaciamiento gástrico y eso va a impedir que rápidamente el alimento abandone el estómago. Bien. Igualmente, dentro de los inhibidores gástricos existe una serie de hormonas que también hacen ese tipo de procesos, ¿cierto? Ya la cosalicitoquinina, el péptido inhibidor gástrico, etcétera, van a generar no solo el vaciamiento, no solo van a detener el vaciamiento gástrico, y muchas de ellas son procesos que se generan por la presencia de lípidos en nuestra alimentación. Y como siempre, la hormona somatostatina siempre está inhibiendo, entonces eso es una de las que inhibe el vaciamiento gástrico. Esta es la primera parte de los procesos digestivos, así que solamente me queda para recordarle que si conoces la fisiología, podrás conocerte a ti mismo.